La casa de mi abuela estaba en silencio, pesada con el peso de su ausencia. Cada habitación se sentía como un museo, su aroma, su risa, su vida, todo permanecía en el aire. Mi madre y yo nos movíamos en silencio, revisando sus cosas, cada objeto un recuerdo, cada decisión una pequeña pena. La casa parecía contener la respiración, esperando a que empezáramos, lista para revelar los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Después de recorrer las habitaciones principales de la casa, mi madre se detuvo, y con una mezcla de nostalgia y nerviosismo, señaló el final del pasillo. Allí, al fondo, se encontraba la habitación de atrás, un lugar que siempre había despertado mi curiosidad desde niño. Su puerta, vieja y maciza, parecía custodiar secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Esa habitación siempre había estado cerrada con llave, inaccesible para todos excepto para mi madre. Durante mi infancia, se convirtió en el epicentro de especulaciones y leyendas familiares. Imaginaba que tras esa puerta se escondían tesoros olvidados, cartas misteriosas, o incluso algún pasaje secreto. El misterio crecía con cada año que pasaba sin que nadie la abriera. Finalmente, llegó el día en que mi madre decidió abrir la puerta. Sus manos, marcadas por los años, temblaron ligeramente mientras giraba la llave oxidada. El sonido del cerrojo resonó en el pasillo silencioso, y una nube de polvo se levantó al empujar la puerta. Entramos juntos, con el corazón acelerado, listos para descubrir lo que el tiempo había dejado atrás. Lo que encontramos fue, en apariencia, simple. Cajas de cartón apiladas, muebles viejos cubiertos por sábanas y un aire denso de abandono. Sin embargo, el secretismo que siempre rodeó esa habitación, la hacía sentir extraordinaria, como si cada objeto guardara una historia esperando ser contada. Nos pusimos guantes y mascarillas, conscientes de que el polvo y los años podían esconder sorpresas inesperadas. Era un momento solemne, casi ritual, como si estuviéramos a punto de desenterrar un tesoro familiar largamente olvidado. Pero esto era mucho más que una simple limpieza. Era una auténtica excavación del pasado oculto de nuestra familia. Una oportunidad para reconectar con recuerdos, descubrir historias y entender mejor de dónde venimos. Cada caja abierta era una ventana a otra época, y cada objeto encontrado, una pieza más del rompecabezas de nuestra historia. Debajo de sábanas viejas, encontré una caja de cartón maltratada con el nombre de mi abuela en letra juvenil. Era pesada, sellada con cinta adhesiva, y se sentía más personal que cualquier reliquia. Me senté con ella en mi regazo, sintiendo una extraña conexión, como si sostuviera un pedazo de su corazón. ¿Por qué estaba escondida aquí? ¿Qué secretos guardaba? Sabía que estaba al borde de algo importante, un capítulo de la historia de nuestra familia, sellado. Dudé, dividido entre respetar su privacidad y la necesidad de saber. La caja me llamaba, prometiendo respuestas a preguntas que no sabía que tenía. Consideré compartir el descubrimiento con mi madre, pero algo me dijo que este era un viaje que tenía que hacer solo. Mi curiosidad ganó. Con cuidado, quité la cinta adhesiva quebradiza. El sonido fue como un suspiro, como si la propia caja se sintiera aliviada de ser finalmente abierta. El pasado estaba a punto de derramarse en el presente. Dentro de la caja, encontré fotografías antiguas de un joven con los mismos ojos profundos y expresivos que tenía mi abuela. Había cartas cuidadosamente atadas con una cinta descolorida, cada sobre marcado con sellos de ciudades lejanas y nombres que apenas reconocía. Las palabras escritas a mano parecían susurrar historias de amor, esperanza y despedidas, como si cada línea guardara un secreto esperando ser descubierto. Entre los objetos, un reloj de bolsillo de plata captó mi atención. Estaba grabado con una dedicatoria: para mi hermano, que siempre encuentres el camino a casa.
Sostenerlo en mis manos fue como tocar el pasado, sentir el peso de una promesa hecha hace décadas, una promesa de regreso y de reencuentro. Me sorprendió descubrir que mi madre nunca había mencionado a un hermano. Era como si una parte de nuestra historia familiar hubiera sido cuidadosamente borrada, un capítulo entero omitido de las conversaciones y recuerdos compartidos. En el fondo de la caja, casi oculto bajo las cartas y fotografías, encontré un cuaderno encuadernado en cuero. Al abrirlo, reconocí la letra inconfundible de mi abuela. Era su diario personal, un testimonio silencioso de su vida y sus pensamientos más íntimos. El reloj, las cartas y las fotos no eran solo objetos antiguos. Eran artefactos cargados de significado, fragmentos de vidas pasadas que juntos formaban un mosaico de recuerdos y emociones. Pero el cuaderno era el corazón de todo. Sus páginas prometían respuestas, confesiones y quizás la verdad detrás de los silencios de mi familia. Comprendí que esta era una historia oculta. Una historia intencionalmente mantenida fuera de la vista, protegida por el tiempo y el olvido. Era un secreto familiar que esperaba ser revelado. Con el corazón latiendo con fuerza, me armé de valor y abrí el diario, dispuesto a descubrir la verdad que mi abuela había dejado atrás. El diario estaba lleno de nombres que no conocía, cada página era como una puerta cerrada, un misterio esperando ser resuelto. Los trazos de tinta, a veces temblorosos, otras firmes, parecían susurrar historias de personas que existieron mucho antes de que yo naciera. Me pregunté quiénes eran, qué sueños tuvieron, qué secretos guardaban entre esas líneas apretadas y amarillentas por el tiempo. Miguel, Elena, Sofía. Nombres repetidos en fotos antiguas, rostros serios y miradas perdidas en el pasado. Cada nombre parecía tener un peso, una historia que se desvanecía con cada generación. Me detuve en cada uno, intentando imaginar sus voces, sus risas, sus preocupaciones cotidianas, y de historias de risas, discusiones y anhelos. Las páginas hablaban de reuniones familiares llenas de alegría, pero también de tensiones y silencios incómodos. Había relatos de sueños compartidos y de promesas rotas, de abrazos cálidos y despedidas dolorosas. Miguel era el joven de las fotos, el hermano de mi abuela, mi tío al que nunca conocí. Su mirada parecía atravesar el tiempo, como si supiera que algún día alguien buscaría respuestas en su historia. Me pregunté qué clase de persona fue, qué sueños tuvo, y por qué su nombre aparecía tantas veces en el diario. Ella escribió sobre una pelea, su partida y su esperanza de que regresara. Las palabras estaban cargadas de emoción, de culpa y de amor no dicho. Era como si cada línea intentara reparar una herida invisible, una fractura en la familia que nunca terminó de sanar. Entonces, apareció mi propio nombre, un shock. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que mi nombre estuviera escrito en un diario tan antiguo? Sentí un escalofrío recorrerme, como si de repente formara parte de una historia mucho más grande de lo que imaginaba. La entrada hablaba de una promesa dolorosa, una carga y un sacrificio hecho en mi nombre. Era como si el pasado me hubiera estado esperando, guardando un secreto solo para mí. Las palabras eran claras, pero el significado era profundo y desconcertante. Ella nunca sabrá lo que él sacrificó por ella. Es mejor así. Esas palabras resonaron en mi mente, llenas de misterio y tristeza. ¿Qué sacrificio fue ese? ¿Por qué debía permanecer en secreto? Sentí una mezcla de gratitud y angustia, como si una parte de mi historia hubiera estado oculta todo este tiempo. La verdad era más complicada de lo que jamás había imaginado. El diario no solo contaba la historia de mi familia, sino que también me invitaba a descubrir quién soy realmente, a enfrentar los secretos y las decisiones que me trajeron hasta aquí. Debajo del diario había un sobre sellado, marcado con mi 18º cumpleaños.
El sello estaba intacto, la carta nunca fue enviada. La abrí, desesperada por respuestas. Decía: esto no es para ti, esto es para él. Si estás leyendo esto, significa que llegaste demasiado tarde. La carta era un mensaje final para Miguel, nunca entregado. Yo era una lectora accidental, heredando una pena que nunca estuvo destinada a mí. La sensación de intrusión era abrumadora.